me empecé a quitar todos esos estereotipos que me estaban poniendo a nivel familiar y cultural y social. Y mi primera cita fue con un chico que tenía una motocicleta en San Diego y ahí empezaron esos miedos como a decir, tú vas a salir en una moto con alguien que tú no conoces y va a dejar que la persona te recoja. Bienvenidos a Siguiente Cita Podcast con Michelle Paituy. En esta temporada la cita más importante es contigo. Vamos a estar hablando de autoestima, de autoconocimiento, de gestiones, de empoderamiento femenino y muchas cosas más, así que prepárate. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo esto? Ya que el capítulo anterior pudiste escuchar un poquito de mi trayectoria de llegar a Estados Unidos, cómo llegué a Estados Unidos y cómo empecé a establecerme en ese mundo de las citas. Esta vez te quiero contar 2 experiencias de citas para que tú siempre tengas en cuenta los consejos y vivencias que yo viví, no para que las sigas tal cual como yo las hice, sino que tengas en cuenta recomendaciones para que puedas mejorar tus experiencias saliendo con extranjeros o también puedas tener en cuenta algunas cosas creativas que de pronto escuches en este tipo de conversaciones de podcast y que las tomes en cuenta para tu siguiente cita. Entonces, las historias que te quiero contar hoy son sobre esa primera cita que tuve en Estados Unidos, presencial, y otras sobre el merecimiento y el autoestima. Entonces, esa primera cita que te voy a contar me ayudó mucho a salir de ese miedo y como todo lo que yo estaba dejando de vivir solamente por quedarme en ese lado del miedo y de no intentar y que miedo de la gente y que miedo de cualquier cosa me pase y a la final es como que en cualquier parte del mundo te puede pasar cualquier cosa. Entonces, tú decides. Siempre tienes la posibilidad de decidir si tú quieres dar un paso más allá y explorar el mundo y ver el mundo que tiene para ahí para aportarte o quedarte en lo que tú conoces y que está bien, pero hasta qué punto vas a dejar de aprender de lo que es el mundo. O sea, el mundo no es solamente donde tú vives y a quienes tú conoces, sino que está más allá. Culturas, idioma, comida, lo que escuchas, lo que haces, lo que aprendes de tu cuerpo, lo que aprendes mentalmente, negocios, dinero, o sea, hay una infinidad de cosas que tú puedes aprender y muchas cosas de esas las aprendí en el mundo de las citas. Entre esas, ¿cómo decirlo? Como salir del miedo que culturalmente nos ponen. Culturalmente, mis papás son uno de los que dicen como, no salga con extraños porque nunca se sabe qué puede pasar. Pónganse a pensar las veces que ustedes han conocido a sus mejores amigos, en algún momento fueron extraños. Y es como, ¿cómo empezaste a confiar en ellos? Porque tenían cosas muy similares a ti. Y lo mismo pasa en el mundo de las citas. O sea, tú tienes que empezar a encontrar personas y a escoger personas que tienen algo similar, no todo, pero similar de pronto en alguna creencia, de pronto en alguna vivencia, de pronto hasta en algún gusto de comida y por ahí algo se empieza. Y eso no tiene que decir que con esa persona te vas a quedar toda la vida. Puede que sí, y muy chévere. He conocido casos que salieron una vez, se enamoraron y ya se quedaron toda la vida juntos, se casaron, tuvieron hijos, etcétera, y siguieron ahí toda la vida. Pero también está la posibilidad de que intentes, conozcas a personas, no sabemos cuántas personas hay que conocer hasta encontrar el amor de la vida. Y nada, como de ahí empezar a quitarse esos estigmas culturales que nos ponen nuestros padres, que nos ponen nuestras familias de que, ay, sí, de pronto conoce a una persona y con esa persona te quedas porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces me empecé a quitar todos esos estereotipos que me estaban poniendo a nivel familiar y cultural y social. Y mi primera cita fue con un chico que tenía una motocicleta en San Diego y ahí empezaron esos miedos como a decir,
tú vas a salir en una moto con alguien que tú no conoces y va a dejar que la persona te recoja y qué vas a hacer. Y yo, no, mejor no salgo. Pero algo dentro de mí decía, bueno, ¿y entonces qué te vas a quedar haciendo? O sea, esta persona te está ofreciendo ir a una playa, ir por un helado, investiga un poquito. Y eso hace que el miedo se mitigue. Cuando tú buscas información de la persona, de a dónde vas a ir, de qué tan seguras o no son las carreteras, no sé, en Estados Unidos para andar, entonces es también ser muy curiosa con lo que tú vas a hacer o pues cuestionar a la persona y no lo veas como algo malo, o sea, es todo con tu seguridad. Estos son algunos tips de seguridad que yo tomé, ser muy curiosa con la persona. Si escuchas el capítulo anterior, estábamos hablando un poquito sobre que lo busques en algunas redes sociales o incluso en Google y que además pues mires el lugar a donde van a ir, qué tan lejos te queda y creo que también tener un poquito como de solvencia en amigos, económica, por si algo llega a pasar, tú tengas la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos, yo me voy en un Uber, o yo llamo a una amiga, o déjame en este restaurante, algo que tú sepas que está cerca. Entonces, como era mi primera cita, yo vivía muy cerca a un mall y le dije al chico que nos encontráramos ahí, nos encontramos en un espacio público y bueno, y antes él me había escrito a dónde me quería invitar. Él me quería llevar a una playa de San Diego y me quería invitar a la mejor heladería de San Diego porque había muchos sabores de helado para escoger. Entonces yo fui un poquito más creativa y dije, bueno, a mí me da como que un poquito de pena hablar en ese momento. Ahora si escuchan esto es como, a esta niña, ¿cómo es que le da pena hablar? Y es eso que me fui atreviendo como a sacar toda mi autenticidad, que llegamos hasta acá a contarles este tipo de historias. Entonces yo me puse a investigar la heladería, vi que tenían un montón de sabores y yo dije como, hagamos algo un poquito creativo para que esta cita fluya y decidí escoger los sabores normales y los sabores exóticos y copiar como 10 sabores normales y 10 sabores exóticos en unos papeles y los puse en una bolsa y yo dije, bueno, si el chico me cae muy bien, vamos a hacer esta actividad, si no, no. Entonces me acuerdo que quedamos en que el chico me iba a recoger en un lugar público, lo conocí, me cayó súper bien y vi la distancia que quedaba también desde el lugar donde nos íbamos a encontrar hasta la playa y eran como unos 20 minutos más o menos en moto. Era también como arriesgarme a que yo no sabía pues si el chico sabía manejar moto o no, pero ahí está la gracia de la vida. O sea, imagínense, yo estoy acá viva contándoles estas historias, entonces valió la pena. Entonces llegamos hasta esta heladería y ahí yo le dije, bueno, había una fila larga y a mí se me dio por sacar la bolsita justo cuando ya estábamos en la caja a punto de ordenar el helado y fue como una sorpresa, como, bueno, mira, yo te tengo esta sorpresa y él se quedó así de, ¿qué es eso? Con una cara de sorprendido, como, ¿cómo así? ¿Esta niña qué va a hacer? Y ahí nos estaba viendo la persona de la caja y pues resulta que yo voy sacando la bolsita, le explico a él qué íbamos a hacer, la persona que estaba en la caja era un señor ya muy mayor y él luego nos dijo que él era el dueño de la heladería, que nunca había visto que alguien entre tantos sabores para escoger hiciera ese tipo de actividades para hacerlo y que le gustó la actividad y que la iba a poner en práctica para sus clientes. O sea, luego habló con nosotros y el chico es súper fan de esa heladería. Y ustedes saben, cuando alguien es muy fan de algo, se pone a investigar y todo, hasta decir, ay, de pronto algún día voy a conocer al dueño. O sea, imagínense, ese día él conoció al dueño de la heladería. Entonces fue como, eso hace que también tengas como muchas más conexiones positivas ante las personas y que esa autenticidad y creatividad que a mí me daba pena. Mi inglés no era muy bueno, nos tocaba usar mucho traductor, etcétera, pero fue como las intenciones que tú quieres hacer con una persona son también memorias que se van a quedar por el resto de la vida, pues si es algo como que te divertiste, que es gracioso y pueden pasar cosas malas también, pero la verdad yo decido en confiar de que con la persona que yo voy a salir, con las preguntas que yo hago para ver si esa persona es indicada para que yo salga con él, como que todo va a salir bien. Entonces en ese momento no sabíamos muy bien cómo manejar las relaciones, como de, bueno, estamos a distancia, era COVID, ¿qué hacemos? Nos escribimos todos los días, nos vemos todos los días, habían unas cuantas restricciones que eran más salir al aire, o sea, ir al mar, ir a hiking o algo así. Pero yo le dije a este chico que yo no quería nada de eso,
que yo no me sentía como en estar en cita tan romántica y tanto tiempo, porque yo quería en ese tiempo explorar la mayor cantidad de chicos posibles y que fuera así, entretenido, y me dio mucho miedo también decirle eso porque pues uno no sabe la otra persona cómo va a reaccionar, pero es esa invitación, o sea, di y haz lo que tú puedas hacer desde una manera igual cordial, pero pon tu límite. Y ahí también entendí que uno poniendo los límites en esta cultura te abre a eso, a que tú pongas tus límites y los hombres y chicos llegan hasta donde tienen que llegar. Y es como, y está bien, y está perfecto. A mí, en mi nacionalidad, en mi cultura, era como, no, no, o sea, y me reclamaban y como, ¿y por qué? ¿Y por qué vas a llegar hasta ahí? ¿Cómo así? Pero si yo hice esto por ti, y es como, y acá no. Entonces, de verdad que poderse atrever a personas que están criadas en un lugar diferente, o sea, no tiene que ser completamente, no sé, americano, europeo o algo así, pero que infiere mucho en que según tu país de nacimiento y donde te criaron, también hay un nivel de respeto de esos límites. Y para mí, lamentablemente, en Latinoamérica, de pronto acá me van a funar por esto, pero yo sentía que esos límites no. Y sentir que migré y ver cómo también las personas aceptan esos límites, me abrió un mundo de posibilidades, no solamente en las citas, sino también, por ejemplo, yo era niñera y también me tocaba poner mucho mis límites a las familias, a los niños, y la gente lo entendía. Entonces eso abrió algo nuevo en mí, no tenerle miedo ni a explorar, ni a hablar un idioma que yo no conozco y con las herramientas que yo conozco, y atreverme a salir de esa zona de confort. Entonces también me abrió como a explorar mi creatividad. Y me tomó mucho tiempo porque yo no sabía de qué hablar con los chicos, entonces yo buscaba mucho en internet varias preguntas para hacerles, y a la final, pues este año estamos en el lanzamiento de un juego que se los quiero mencionar en este podcast y se llama Match or Next, donde solucionamos ese problema. Solucionamos ese problema de que tú no tengas que gastar tiempo ni estar ahí como qué preguntas son las más aceptadas socialmente, entre comillas, por la gente para preguntar, y que tú puedas decidir qué preguntar. Entonces este es un juego que van a estar viendo por ahí, escuchando en alguno que otro episodio. Se llama Match or Next, para que también estén pendientes. Y bueno, les va a quedar debiendo la segunda cita que tuve en Estados Unidos para hablar de ese merecimiento y empoderamiento femenino, pero hasta ahora me va a quedar con este cuento, y de verdad que espero que si tú estás escuchando esto te llenes de confianza en ti, que te llenes de creatividad, que puedas ser auténtica y que no te dé miedo de poner esos límites para que tú sigas fluyendo con lo que también te puede presentar la vida todos los días. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.